Fan. Ok. Bueno, buenas tardes, feliz año. Bienvenidas y bienvenidos al taller de cuento del Diplomado de Narrativa del Centro Nacional del Libro. Toda esta pompa cada vez que abro es porque, bueno, hay que identificarlo porque esto va en video para YouTube. Entonces es bueno que lo sepan. La sesión de hoy es para revisar los 3 cuentos enviados por José Napoleón Hernández, y en este momento está conviviendo con un grillo de la galaxia reticularia, por lo que escucho. Se está autosaboteando. Sí. No, Ese es para torturarnos, para que nadie le haga críticas negativas. Psicología. Sí, estás usando armas de destrucción masiva de oídos. Bueno, ¿quién abre hoy los fuegos? No me digan que otra vez todos se quedan al final. No, yo quiero de último, yo quiero al final, yo quiero de cierre. Porque alguien tiene que abrir, por Dios. Generalmente abre Napoleón, entonces el problema es que hoy eres el llevado al cadalso. Vamos a ver, si nadie se ofrece, digo un nombre dentro de 3 segundos. 1, 2, 3. Yo. Teresa. Ay, Teresa. Ah, no, entonces por fin te ofreciste tú, Alicia, dale. Okay. Bueno, mira. Vas a hacer Alicia como Juan Vicente Gómez, que mandó un grupo de voluntarios para construir una carretera y mandó un poco de presos. Y se lo mandó a Eustoquio Gómez, su primo hermano. Y la carta con la que la mandaba decía: ahí le envío un grupo de voluntarios. Postdata, por favor, devuélvame los mecates. Está bueno. Está bueno. Dale, bueno, Alicia. Mira. Ok. Bueno, no, yo solamente, ya, déjame sentarme aquí en mi lugar. Yo quería decir lo siguiente, ¿no? Yo leí los 3 cuentos de Napoleón. Leí los 3 cuentos, pero realmente el último, voy a empezar por lo menos, digamos, no agradable, sino el último cuento. De verdad no entendí cómo es el cuento, o sea, no entendí el cuento, porque pareciera que hay una transcripción de un documento allí, de alguien, y bueno, pero a mí no me quedó eso como un cuento. Esa es la primera cosa que quiero decir. Y la segunda, que bueno, los otros 2 cuentos me parecieron buenísimos. Ya yo había leído uno de ellos que en alguna oportunidad creo que José Napoleón me lo había mandado, que se llama Huesos Negros. Me parecieron buenísimos los 2. Me parece que Napoleón tiene una capacidad para retratar el ambiente donde están sucediendo las cosas, y para retratar, por ejemplo, en el caso del cuento de los dos ladridos, y 2 palabras y 3 ladridos. Me parece que él retrata perfectamente la personalidad del protagonista del cuento. Él tiene una gran capacidad para eso. Y también para describir muy bien el ambiente donde se desarrollan las cosas. Y bueno, los 2 cuentos, como dije, me parecieron buenísimos desde ese punto de vista, porque te atrapa. Desde que tú empiezas a leer el relato te atrapa. Y bueno, eso era lo que quería decir, que yo cuando José Napoleón hable, me gustaría que explicara un poquito cómo es esa cosa del último cuento, el que tiene 14 páginas, porque de verdad que yo no lo entendí como un cuento, yo lo entendí como, no sé qué otra cosa podría ser, una crónica, no sé. Bueno, eso era lo que quería decir. Gracias, Alicia. Bueno. ¿A quién sigue? Teresa estaba por... Sí. Teresa está calladita. Teresa cuando viene de Barquisimeto viene calladita. Ah, porque calladita me veo bonita. Ah, ok. No, mentira, echando broma.
A ver, coincido con, bueno, no en una parte, ¿no? Con Alicia. No en la parte del viaje desconocido, pero en Dos palabras, tres ladridos y en Huesos negros, me parece que son cuentos bien logrados desde el punto de vista incluso narrativo, del lenguaje utilizado también. Y de verdad que me parece que desde que comenzamos esta parte, yo siento que José Napoleón ha mejorado y ha evolucionado mucho en sus cuentos. Desde los primeros, en todos, creo que nos ha pasado a todos, ¿no? Y a José Napoleón. Ahora, en el viaje desconocido, yo voy a buscar, me voy a acercar a la compu para leer lo que le escribí a José Napoleón del viaje, el viaje desconocido. Yo le escribí a Napoleón. Qué belleza de texto, Napoleón. Es delicado, preciso y perfecto como una mariposa, como una flor. Llevar como objetivo la búsqueda del díctamo real o hierba de sierva en este viaje me llevó al nostálgico recuerdo de la leyenda que recreó con diáfana hermosura Tulio Febres Cordero en su libro de leyendas de los Andes venezolanos. Confieso que me hubiera gustado leer en tu escrito lo referido a la leyenda, tan hermosa como tu texto. Se siente el aura de las palabras. Lograste plasmar el amor que sientes hacia tu profesión de cartógrafo. Teodolito, Mintoyes y Huacas fueron palabras que me enseñaste, entre otras que descubrí en tu escrito. Gracias, Napoleón. Reivindico las alusiones que haces al tema de nuestras poblaciones y culturas indígenas. Pregunto, ¿todavía existe el díctamo real? ¿Se extinguió? Para que me lo responda José Napoleón. Ahí te subrayé en amarillo, en lo que te envié, Napoleón, 3 detalles insignificantes para que corrijas y termine de hacer brillar como a un diamante tu texto. 1000 veces te felicito por el deleite, José Napoleón. Gracias. Gracias, Eso Teresa. es todo. A ver, bueno, eso es todo lo que escribí. A mí de verdad que me parece un gran logro ese cuento de José Napoleón de El viaje desconocido, porque está investigado y bueno, de verdad que está escrito con mucha sensibilidad y sobre todo con mucho amor. Él le puso ese aura a las palabras necesario en todo escrito. Pues. Bueno, pa'lante, como dices tú, José Napoleón. Gracias, Teresa. Bueno, chao, bueno. Ajá, ¿quién sigue? Yo pienso que podría seguir. Ok. No, yo en principio quería comentar de que con José Napoleón pasa que él, cuando manda los cuentos y se comunica de forma en privado con uno, me llama la atención que lo que dice, dale con fuerza, dale duro. Entonces como si fuera una piñata. Es una muestra, yo creo que es una muestra de seguridad de lo que hacen, ¿no? Eso me parece súper positivo. Yo, de verdad, con las cosas que hago, no le digo a la gente, es dale con todo. Pero entonces, él me parece que muestra una gran seguridad. De hecho, ya desde el primer cuento que nosotros leímos de él, desde ahí ya se veía con una gran capacidad para narrar. Y a mí su cuento, su libro, quiero decir, a mí me gusta, yo se lo dije también en forma privada, que me gusta mucho su cuento, su libro, que retrata la ruralidad venezolana, las historias que hay en las zonas rurales venezolanas, y particularmente siempre hay una palabra, una región que resalta en sus textos, que es Carvajal. Entonces me parece que es un bonito homenaje, bueno, al lugar de donde es él, ¿no? Que es Trujillo. Bueno, yo estoy de acuerdo con las dos compañeras que acaban de intervenir, tanto con Alicia como con Teresa, con respecto al cuento de viaje desconocido. Bueno, a mí me parece que hubo una investigación bien, pero bien interesante, bien buena, para poder hacer
este cuento, ¿no? Como Teresa, yo también lo disfruté además porque son personajes que forman parte de la historia. Humboldt y von Blas forman parte de nuestra historia, siempre están presentes en nuestra historia. De hecho, hay picos con su nombre en Mérida, y me parece maravilloso cómo los ficcionó, pues, o sea, me parece bonito, bueno, a partir del hecho histórico hacer un cuento. Eso me parece fascinante. Lo que sí, que por otro lado estoy de acuerdo con Alicia, no es que no lo haya entendido, incluso me pareció muy creativo la forma como lo planteó, pero siento que, y es muy bello, porque te va describiendo el país, pues no solamente los Andes, el pico, que es el más alto del estado Trujillo, que al final sobre ese en parte trata el cuento, sino que siento que como cuento es como muy plano. Llega un momento que uno como que se va, a pesar de la descripción, uno como que se va quedando adormecido un poco en un momento determinado, hasta, bueno, hay unos elementos que te permiten despertar, pero en lo personal, que es un extraordinario relato, a veces lo siento como muy plano, ¿no? Pero me parece que es maravilloso y descriptivo. Sobre el otro cuento, 2 palabras y 3 ladridos, es un personaje que siempre es recurrente. Las características de este personaje, muy parecida a otros personajes que ya hemos visto que nos ha descrito en sus cuentos, y me parece que los describe muy bien, los muestra muy bien. Bueno, que son personajes vinculados o al tema de la indigencia o al tema de capacidades especiales, aunque yo no podría hablar mucho sobre ese tema de la repetición de personajes, porque mis personajes son muy parecidos, ¿no? En todo caso, más que la repetición de personajes, es la manera como se van describiendo, y siento que los describe muy bien, pues en este caso, en este personaje de 2 palabras y 3 ladridos, y que nos ambiente incluso en una fecha que acabamos de pasar, que es la del fin de año, ¿no? Pero sí, pues a veces siento que es como un personaje que ya leí, pues, que ya me lo presentó, y entonces como que va perdiendo un poco mi interés. Sin embargo, la historia es muy buena, la historia me gustó, el cuento me gustó, que trata de una persona que se ahoga, ¿no? Y sus circunstancias familiares, emocionales. Y del tercer cuento, Huesos Negros, a mí me pareció un cuento maravilloso. O sea, me encantó de verdad, me gustó mucho. Me gustó mucho cómo va trabajando los tiempos, el pasado y el presente. Y uno siente que, bueno, ¿para dónde va José Napoleón? O uno se pregunta cómo lo va a resolver al final, pues. Y al final, con una frase, con una palabra, con una frase, lo termina resolviendo al final. Y entonces, bueno, al final me pareció maravilloso, porque yo sí me iba planteando esas interrogantes. Iba al pasado, a la época de la esclavitud, venía al presente, iba y venía, y bueno, ¿para dónde va? ¿Para dónde va? Y al final, bueno, no dijo para dónde iba, pues entonces ahí me quedé encantado con ese cuento. Creo que es el mejor cuento de los 3, y bueno, y a mí ese cuento realmente me gustó mucho. Siento que está muy bien, siento que está logrado. Como decía Teresa, algunos detalles que tienen que ver, siento que con comas, con puntuaciones, pero bueno, eso es parte del trabajo de carpintería, pero las historias están buenas, y particularmente de Huesos Negros. Ese es mi comentario. Vale, gracias, Félix. Mire, recuerden que el cuento Huesos Negros ya pasó por el taller hace algunos meses. No es
no es un cuento virginal, es un cuento que ya tuvo sus observaciones, ¿no? Lo bueno es que fue reparado en función de las observaciones que se le hicieron. Ajá, dijo. Hermano. No, Pero hermano. fíjate que Ese cuento lo pasé a ti directamente. Necesitas fue a mí información. ya. Sí, yo no lo exacto, pasé eso a es lo que iba a ok. no lo comentar. pasé a esa. Yo Ok. iba a comentar, pero ese cuento yo no lo había leído en el taller. El Napoleón sí me dijo que me lo iba a pasar en lo privado, pero finalmente no sé si lo pasó o no lo pasó, pero ahorita lo leí, a mí me gustó bastante de verdad. Sí, Incluso exacto. Huesos Negros, el título es bueno, creo que es muy Sí. bueno. Bueno, Gracias, Fer. perdona por el comentario que no era. ¿Quién sigue? Yo puedo continuar. Dale, Andreina. Ok. Bueno, sobre los 3 cuentos de José Napoleón, yo creo que la descripción que hizo Teresa es muy hermoso. Me encantó. Yo creo que resume lo que también yo pienso sobre ese cuento, ¿no? Una descripción maravillosa y un relato que nos lleva. Con respecto a los otros 2 cuentos, el de la persona, el indigente, ¿cuál es el nombre? 2 palabras, 3 ladridos. Ajá, 2 palabras, 3 ladridos. Me gustó muchísimo y te lo comenté por el correo, en el mensaje que te envié, porque bueno, se asemeja incluso a un personaje que yo estoy desarrollando en mi libro. Pero además me recordó un personaje que yo conocí en Mérida, que se llamaba Amador. Amador vivía en las esquinas de un semáforo de Mérida, y bueno, todo el mundo desconocía la procedencia de Amador. Él estaba siempre allí pidiendo dinero y bueno, se volvió loco, no sé qué fue lo que le pasó, pero luego conocí a una muchacha que le hizo un documental y ella me habló un poco del origen de Amador. Entonces, en el cuento de José, me parece que es bien interesante que él nos habla un poquito de los antecedentes, de por qué esa persona llega a eso, ¿no? Entiendo que en parte la mamá tuvo allí alguna responsabilidad, pues lo abandonó y esta persona llegó a ese estado de esa situación, pues se fue degradando. Entonces me gustó mucho ese contexto, José Napoleón, esa figura mágica que tú colocas allí, que entiendo que es la madre, la persona que sale con el vestido blanco, todo eso, ¿no? Entonces eso me parece mágico, te lo dije en el mensaje. Y bueno, después tú nos vas a hablar del cuento, ¿no? Pero eso es lo que yo capté y lo que me gustó muchísimo eso, que nos dieras esos antecedentes. Y bueno, la narrativa me gustó muchísimo, la descripción, como decía Feli, la forma de como tú describes el contexto, el sitio donde está esta persona. Entonces, de verdad, me gustó muchísimo. Sobre el cuento del esclavo, me parece fantástico, genial, me gustó muchísimo y bueno, ya pasó por las manos de tu corrección, José Napoleón, las manos de Armando, y me parece que está bastante bien acabado, muy bien acabado. Y yo sentí allí un escritor de oficio, como te lo dije, una persona que ya tiene cierto oficio y que bueno, que va avanzando con pasos agigantados en este trabajo. Entonces, de verdad, bueno, a mí no me resta sino felicitar a José Napoleón y yo creo que ese libro promete. Promete bastante porque tiene historias, tiene cuentos muy, muy, muy interesantes. Entonces, bueno, ese es mi comentario. José Napoleón, felicitaciones y adelante. Vale, muchísimas gracias, Andreina. Bueno, ¿quién más sigue? ¿Quién viene a continuación? 2 puntos. Por ahí está Noris. Llegó Noris. Sí, está Noris y Yonel. Ah, entonces están todos, qué bueno. Aquí estoy. Hola, Noris. Falta Soriana, que creo que iba en viaje. No, No, Soriana apareció hace ¿Ya rato. llegó? Sí, Ajá. Soriana estaba desde el principio. Chévere, Bueno. bienvenida. Gracias. Voy a hablar yo entonces. Ok. Voy a leer lo que te envié, José, que creí que me
En el momento en que te lo envié fue porque pensé que no iba a llegar a tiempo a la clase, pero sí llegué. Entonces, yo te escribí aquí. En general, José Napoleón, me parece que tus textos tienen una solidez histórica que se acerca mucho, si es que no lo es ya, a la crónica. Puede que sea pura ficción en cuanto a la narrativa, pero el contexto y los escenarios que plantea son muy reales. Tienen un peso de familiaridad, de una verosimilitud que se da por sentado. Y no tengo más observaciones, además de ciertas cacofonías, algunas palabras que riman con las otras cuando se leen en voz alta. Y nada más que eso, pues. En mi caso, yo tengo es más bien preguntas. Yo tengo preguntas. Con ese de un viaje desconocido, a mí lo que me llama la atención es el proceso, cómo tú concebiste eso, por qué, cómo llegaste ahí, de dónde sacaste la información, o sea, me interesa es la parte del proceso más que el cuento en sí, porque siento, así como dice Alicia, que es como una crónica. No por eso, no pienso que esté mal. Sino que están, ¿cómo decirlo? Tiene tantos detalles que me llama la atención saber de dónde te inspiraste y por qué la escribiste. Eso me gustaría que me lo respondiera. En cuanto a lo que dice Félix, de que siente que ya es el mismo personaje y como que pierde interés, yo siento que no. Yo siento que es más bien todo lo contrario, porque es como la identidad que tú vas construyendo y de los temas que tú manejas, de los temas que te interesan y de lo que para ti significan algo importante y relevante. Además de eso, pienso que contribuye a la construcción de tu universo literario. Entonces, por mí está bien. Tú presenta todos los ingredientes que tú quieras. Yo los leo tranquila. ¿Qué más, José Napoleón? Bueno, gracias. Gracias por lo que nos compartes, y también coincido con, creo que fue Teresa o Andreina, de que hay una evolución en tu forma y ya se siente más como de alguien profesional, un escritor profesional, José Napoleón. Bueno, eso es todo. Muchas gracias. Vale, gracias, Soriana. Ok, ¿quién va a seguir? Está Noris, está John Delis. Aquí estoy. Dale, Noris. Bueno, apenas pude escuchar algo de Andreina y lo de Soriana. Realmente los cuentos de José Napoleón me gustaron mucho. Siento que son una crónica, que son crónicas. Por ejemplo, el viaje desconocido es una crónica para mí. Y en relación al cuento, al texto de ¿cómo es que se llama? El chico que tiene problemas. Ay, que no me acuerdo. Dos palabras que se lanzó al latino. río. Hay una frase que me pareció un poco extraña, que decía un gusano sin patas. Los gusanos no tienen patas, pero de resto los cuentos me gustaron mucho. De verdad, o sea, con una cuestión de memoria, de remembranzas, de esa evocación. El de Humboldt me gustó mucho, y sé que hiciste mucho esfuerzo para verificar esa información. Me consta porque me pediste ayuda con un profesor de la UNER. Y sé que, y no sabía lo magnífico que iba a quedar ese cuento, de verdad. Bueno, Napoleón, creo que ya tú te has decantado por tu estilo, por lo que quieres hacer, y creo que ese libro va para adelante. Realmente no te puedo dar más detalles porque hice una lectura de cada uno de los textos, y lo único que vi fue lo que te dije, y pienso que vas muy bien, vas muy bien. Yo creo que ya te falta poco para culminar. Eso es todo lo que voy a decir. Muchas gracias, Soriana. Bueno, chévere. Miren, ya que estás, Nori,
antes de que se me olvide, una vez que tengas tu libro corregido, por favor, para que me lo reenvíes, porque yo debo entregarlo en el SINAL como el examen final de ustedes. Los libros ya revisados, listos para ser definitivamente consignados. Ustedes no pierden derechos, no pierden nada enviándolo. Simplemente es vamos a llamarlo el examen final del taller y bueno, consiste en eso. No sé si en novela, Batista les puso también una novela como cierre, pero en todo caso aquí la idea era hacer el libro de cuentos. Ya más de la mitad lo tiene, así que vamos a ver que pronto esté todo listo. En unos minutos que terminemos con las observaciones a los textos de José Napoleón, vamos a conversar sobre los libros. ¿Quién sigue ahora? Ahora sigue John Daly, está por aquí. Por intervenir Sí. falta John Delis. Falta John Delis porque creo que José Luis José Luis no vino, ¿verdad? no está. Es el que no está. Bueno, será John Hola, Delis. ¿cómo están? Hola, 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 feliz buenas año. tardes. Buenas tardes, feliz Hola, año. John Delis. Feliz año. Feliz año. Los veo más gordos, más cachetones. Yo creo que comieron bastante hallaca. No nos diga Bueno. eso, por favor. Pan de Si uno jamón. no aprovecha en diciembre, ¿cuándo se le va a comer? Y pan de jamón. Es que Bueno, ahora, ¿verdad, John Delis? Que ahora Y pernil. algunos regresaron y de hecho no han prendido ni siquiera la cámara de cómo quedaron. no, No caben. Porque no caben. Aparecen como salen los gordos en las personas muy obesas, salen en la Ajá. foto. En la foto y sale de izquierda a derecha fulana de tal o fulano de tal. Y ocupan toda la imagen. Entonces, para no salir así, no prenden la cámara. no prenden la cámara. Así No. es. Bueno, quiero pues felicitar a José Napoleón. Ya los dos primeros cuentos, Huesos Negros y Tres Ladridos, dos palabras, tres ladridos, ya los conocía. Y realmente leyendo las nuevas versiones que nos pasó José Napoleón, pues vemos cómo José Napoleón ha evolucionado en la escritura de los cuentos. Me gusta mucho su narrativa, es una narrativa que lo conecta a uno con la tierra, una narrativa muy telúrica, muy de pueblo, y reivindica pues esos personajes, los cuales nos ha presentado en sus entregas y digamos que es ficciona sobre ellos y de una manera bastante fresca, bastante natural. Y coincido con lo que han dicho la mayoría de que, bueno, José Napoleón es muy preciso en la descripción, nos dibuja, nos permite crear esas imágenes de los paisajes que rodean a estos personajes. Y bueno, Carvajal pues es su terruño, digamos, su leitmotiv. Yo estuve una vez en Carvajal, ahí está el aeropuerto de Trujillo, de Valera, está cerquita de Valera. Sí. Es una meseta contigua a la de Valera. El último cuento, el último texto, Un viaje desconocido, me parece un trabajo bastante exigente, bastante complejo. Yo le escribí a Napoleón, no sé si leíste las observaciones que te hice, te las mandé ahora. Este texto está entre el relato y la crónica, más cerca de la crónica, aunque hay bastante ficción. Él hace ficción hizo un feedback por ahí. Él hace ficción con dos personajes que existieron realmente, con digamos, la empresa científica que estos dos personajes hicieron por Sudamérica. Y bueno, ha logrado entregarnos un texto que combina pues la ficción con la realidad, con dos personajes reales.
Y bueno, por su estructura, la forma de narrar, pues yo los siento más cerca de la crónica. Es un híbrido muy interesante, está muy bien escrito y bueno, algunos detalles que les señalé en los comentarios anexos que les puse allí. En cuanto al título, el título no me convence mucho. En todo caso, sería un viaje a tierra desconocida o la búsqueda del díctamo real, porque veo que la preocupación, lo que movía y lo que ocupaba la mente de Humboldt era conseguir esa hierba. Era su, digamos, su angustia, conocer el díctamo real, además del cerro de la teta de Niquitao, que también lo obsesionaba. El título que tienes no me atrae mucho, el viaje desconocido. Es obvio, pues es obvio que ellos iban a hacer un viaje desconocido porque venían de Europa como buenos científicos a conocer, a descubrir, a investigar. Entonces, bueno, es una sugerencia que te hago. Y lo demás, pues son algunos detallitos que yo vi por allí, por ejemplo, la repetición de palabras muy cercanas, pernocta, está en 2 párrafos muy seguidos, exploraron, exploró. Algunas situaciones que él podría mejorar con algunas imágenes, dándoles, digamos, usando alguna metáfora, algún símil, podría mejorar algunos episodios, algunas escenas de la, de la narración. Y esos detalles, pues yo se los subrayé allí y se los comenté. Pero realmente en líneas generales es un texto bastante complejo, bastante interesante, muy bien logrado, con conocimiento, digamos, bueno, como son personajes real, sabemos que eran 2 científicos que andaban por acá, pues, registrando todo lo que descubrían y fueron las rutas que hicieron ambos, Humboldt y Bonpland. En líneas generales, pues, muy buen texto. Vemos que José Napoleón, pues, nos entrega unas narraciones bastante acabadas, muy meticuloso, muy bien cuidado en la forma. Bueno, felicitaciones, José. Vale, gracias, Dale. Bueno, antes de que José Napoleón hable, me toca. Yo creo que sí, el cuento 2 palabras y 3 ladridos está muy bien hecho, pero tiene, no sé, creo que le falta al final la razón por la cual el personaje intenta ahorcarse. No sabemos por qué llega a esa, es decir, no logré encontrarlo. A lo mejor está, pero me pasó inadvertido. ¿Por qué intenta suicidarse si es que de verdad intentó suicidarse? Yo creo que podría más bien intentarse cierta ambigüedad allí y no sé, pues como generar que la caída al vacío es una caída casual pese a que él haya intentado ahogarse. Hay que saber que es imposible que uno se ahorque a sí mismo, porque tan pronto la persona empieza a sentir falta de aire, se desmaya. Entonces no es posible que una persona se pueda ahorcar a sí misma, ¿no? Entonces es importante que si ocurre esa muerte al final sea por algo fortuito que sucedió a continuación de su intento de autoahorcamiento. Huesos Negros, sí, ya yo conocía el texto y lo había... Sí. Ajá. Huesos Negros ya yo lo conocía, lo había leído, creí que había estado en el taller, no, ya veo que no. Y bueno, de todas maneras, como ustedes han hecho su propio correo clandestino y se pasan los textos de unos a otros y unos a otras y otras a uno, pues cosa que me parece muy bien. Cadalso privado. Cadalsos privados, exactamente, Andreina, diste el clavo. Entonces, esos cadalsos privados, pues por supuesto, escapan
al conocimiento de uno. Y me parece bien porque es importante, eso lo hablamos creo que el último día antes de las vacaciones, es importante que ustedes hayan tomado confianza unos con otras y con otras para apoyarse en la elaboración de sus textos y en el trabajo del taller. E incluso no solamente del taller, sino también de las distintas materias. En cuanto a los textos en general, me preocupa algo con José Napoleón, pero me preocupa eso mismo con respecto a una gran parte de ustedes. Y es el hecho de que no saben manejar las preposiciones. Las preposiciones a, del, en y por las utilizan a cada rato con la forma que se utiliza en el habla común. Pero lamentablemente en gran parte de los casos están mal empleadas. Y yo se lo señalo, pero es importante que quienes tengan problemas con las preposiciones, que hagan un cursito de preposiciones ahí en internet. Se consigue, es decir, cómo evitar errores con las preposiciones. Por cierto, Noris, te debo algunos ejercicios sobre la puntuación. Ahora que me acuerdo. Armando, conseguí material. Conseguí material. Buenísimo. Perdona que no te lo haya enviado, pero tuve pequeños trastornos de salud y ni siquiera me escribí a mí mismo. Entonces, con respecto a el verbo gritar, que lo observo en Napoleón y lo observo en Noris, sus personajes a cada rato, a la hora de intervenir y decir algo, no lo dicen, lo gritan. No sé por qué, si esto es una... tanto Carvajal como están como cerca geográficamente. No sé si es un uso regional, pero eso de gritar para hablar es raro, porque se dice o alzó la voz, vociferó, o simplemente exclamó, etcétera, ¿no? Hay muchísimos sinónimos. Pero si todas las veces que, por ejemplo, que Humboldt habla, grita, parece que Humboldt fuera un gritón. Y gritar es dar alarido, pegar gritos así. Entonces, creo que es importante revisar los verbos con mucho cuidado, porque poner tantas veces gritar, nosotros tal vez en el occidente del país gritar no sea lo que entendemos como gritar hacia el centro o a lo mejor otras zonas del país, pero me parece que es como exagerado que estén gritando todo el tiempo. Ese es un señalamiento que les hago específicamente a ustedes dos. El de las preposiciones es más general. Con respecto a otro señalamiento genérico, es el siguiente. He observado que cuando los textos pasan de 4 páginas, de 3 páginas y media, empieza un cansancio redaccional. Y se nota porque de primeras páginas sin casi erratas, a partir de la 3ª página y media o la 4ª comienza una cantidad de erratas y de errores a veces interminable. Y es lo que hace que uno se demore revisando. Porque entonces errores que no cometen al principio los cometen a posteriori. Eso es importante, que antes de enviar sus libros los revisen, porque ese cansancio redaccional se nota demasiado. La recomendación que les hago es que cuando ustedes se sientan cansados y cansadas escribiendo o corrigiendo, paren. En el momento en que empiezan a sentir cansancio, paren, descansan un rato, se pueden beber un café, un vaso de agua, pueden besar a sus parejas, pueden salir y cantar una ópera, es decir, arias de ópera en el balcón, ver pajaritos, lo que a ustedes se les ocurra, pero una vez que pase media hora, 20 minutos, retomen
su escritura y su corrección, de forma tal de que la vuelvan a tomar con cierta frescura. Porque me preocupa ver la caída, y esto lo observo desde el primer ejercicio, ver la caída que después de las 3 páginas y media o 4 empieza, pero la cosa como que fuera otra persona la que está redactando. Noto, por ejemplo, el cansancio porque de repente palabras que acentuaban al principio, cuando las repiten a partir de la 3ª página y media o la 4ª, ya no las acentúan. Comas que colocaban correctamente al principio ya no las ponen. Y cosas por el estilo. Es decir, hay muchos detalles y mucho descuido a partir de la 3ª página y media en adelante. Entonces, quisiera que por favor, a la hora de redactar de aquí en adelante, tan pronto termine el taller, sean sumamente cuidadosas y cuidadosos a la hora de estar redactando y corrigiendo, para que no se noten tanto esos bajones. Son bajones que, claro, uno con la experiencia que tiene ya los percibe, los observa rápidamente y bueno, probablemente los lectores no avesados no se dan cuenta. Por último, quería hablar en torno al relato último. El relato último es la versión ficcionalizada de una relación. Esas eran las cartas que se le enviaba a las autoridades españolas o inglesas o francesas o del país del cual fueran los exploradores. En este caso, si bien Humboldt y Bonpland eran alemán y francés respectivamente, ellos no hicieron relaciones a sus reyes, pero sí escribieron el fruto de sus trabajos. Las relaciones consistían precisamente en eso, en dar cuenta de los espacios, los animales, las plantas y las personas con las que se topaban. Y eso iba directamente al rey. De hecho, el archivo de Sevilla está repleto de relaciones de muchísimos viajeros que vinieron a América. Y aparte tiene relaciones inventadas, ficcionalizadas, por un personaje venezolano, el autor de la letra del Alma Llanera, nada menos, no de la música, sino de la letra, que era Rafael Bolívar Coronado. Rafael Bolívar Coronado llegó a firmar más o menos como que fueron 110 libros con seudónimo. Pero entre esos 110 libros había muchas reconstrucciones, muchas relaciones falsas en las cuales ciertos personajes daban cuenta de cosas del continente americano que nunca ni exploraron ni nada, porque es que eran invenciones de él. Entonces, esta relación que hace Napoleón anda por esa misma vía. Allí mismo en el Senal consiguen un libro con creo que 2 relaciones, una relación y un texto de otra cosa. No, el otro texto es sobre el alma llanera precisamente, de Rafael Bolívar Coronado, y vale la pena que lo busquen, pero Rafael Bolívar Coronado aparece, si ponen su nombre en internet, les van a aparecer unos cuantos nombres de él y les van a aparecer algunos datos biográficos y se van a asombrar de cómo la gente admira al poeta portugués Fernando Pessoa por sus heterónimos, es decir, por seudónimos que usaba para escribir determinados libros. Pero resulta ser que Bolívar Coronado se llevó por los cachos a Fernando Pessoa, se llevó por los cachos a nuestro poeta Eugenio Montejo, que también tenía varios heterónimos. Entonces, porque 110 o 108, algo así eran los textos que él había escrito ficticiamente. En este caso, Napoleón se escuda sobre José de la Cruz, y José de la Cruz, bueno, es el autor de esa relación o reláfica, que creo que también se le llamaba así. Creo, sí, Napoleón, que hay varios detalles en ese texto, me gustó mucho, pero hay varios detalles que creo que deberías tomar en cuenta. Creo que no menciona el por qué es importante el díctamo real. Tú me explicaste en conversación telefónica que sostuvimos que era porque podía llamarse que era como un sucedáneo vegetal
de la fuente de la eterna juventud. Entonces, al respecto no se menciona nada, no lo menciona José de la Cruz, no lo menciona Humboldt ni lo menciona Bonpland. Y creo que es importante señalarlo para los lectores neófitos. Luego, al final, cuando está terminando, que no se ve en realidad qué pasó, no hay una repercusión de ese dictamo real ni en Humboldt ni en Bonpland, y creo que a eso se refería Jorge con lo plano del texto, en el sentido de que no hay una emoción, una reacción de parte de los dos sabios y ni siquiera del propio José de la Cruz en torno a las propiedades del dictamo real, que para ese momento no las han podido estudiar y por lo tanto no se sabe si es verdad o es mentira, pero en todo caso no se hace alusión a las esperanzas que debió despertar en ambos. La relación que hace en Viaje a las regiones equinocciales Humboldt es muy acuciosa, pero bastante plana. En ese sentido, tú reproduces muy bien la manera de escribir de Humboldt, pero el problema es que quien hace esta relación no es Humboldt, sino José de la Cruz, y por lo tanto no puede tener el mismo estilo que Humboldt. Puede parecérsele y debe parecérsele porque es la influencia cercana que tiene. Pero José de la Cruz no puede pasar por alto los detalles de la expedición, como por ejemplo un resbalón de una mula con la carga y cómo lograron salvarla, el encuentro visto de lejos los indios motilones, o alguien que encontraron que había sido golpeado por los motilones y sobrevivió, etcétera, etcétera. Es decir, hay una cantidad de episodios que se le pueden agregar con solamente mencionarlos, un párrafo, medio párrafo, unas líneas. No hace falta explicar ni introducir historias nuevas, sino simplemente mencionarlo. Si observas en el libro que ya debes tener allí, Maluco, de Napoleón Bachino Ponce de León, como él tomó fue la relación que hizo Antonio Pigafetta del primer viaje en torno del mundo. Pigafetta, yo no he leído completo Maluco, por lo tanto no te puedo decir si lo hizo o no lo hizo, pero en el libro de Pigafetta, que lo consiguen en Lectulandia, si lo quieren leer, aparece toda una cantidad de episodios y de cosas maravillosas que enriquecen el texto. Tan es así que García Márquez consideró que sus principales influencias eran los cuentos de su abuela, que los contaba con cara de piedra y como que si las cosas fantásticas que contaba fueran verdad, y la relación que hace Antonio Pigafetta. Entonces yo creo que vale la pena darte un paseíto por Antonio Pigafetta para que veas cómo en medio de esa relación que él hizo y que fue terrible porque salieron 198 personas y al final solo regresaron 18. Pigafetta fue uno de los sobrevivientes. Fue la vuelta al mundo que inició Fernando de Magallanes, o Hernando de Magallanes, como se llamaba en portugués, y la terminó Sebastián Elcano. Entonces ahí se encuentran cosas extraordinarias, maravillosas, y vale la pena porque también están contadas con absoluta seriedad, ¿no? Bueno, lo que quería era que supieras que es importante eso, y me parece que puede cerrar o debe cerrar en torno a una especie de epílogo que hace el propio José de la Cruz a continuación de su texto, como un agregado en otra tinta o algo así que señale el narrador omnisciente, de modo que se indique cuáles fueron, o el propio José de la Cruz indique, cuáles fueron los estudios que hicieron Humboldt y Bonpland en torno al díctamo real y por qué resultó un fiasco en cuanto a la conservación de la eterna juventud. Me parece que a eso quedó a deber ese texto. Del resto, sí es verdad, me pareció un excelente texto y me pareció
una incursión bastante audaz en el taller. Creo que te tengo que felicitar no solo por tus textos y por tu evolución, que coincido con eso, tu gran evolución como narrador desde el primer texto hasta este intento que haces ahora de, ¿cómo te digo?, lanzarte con un texto tan ambicioso como ese. Yo calculo que le faltan unas 4 o 5 páginas más de texto para que nos dejes completamente cubiertos todos los espacios en blanco que me pareció que el texto tenía. Bueno, eso era todo lo que quería decir. Ahora te toca, Napoleón, defenderte. Perdona que me haya entendido tanto. Gracias, Armando, gracias. ¿Me copian bien, no? Sí, Sí. perfecto. Okay. Bueno, para comenzar con el cuento de Humboldt, debo decir que yo desde muy joven pues soy de los personajes de la historia Humboldt. Siempre he estado estudiando y por la parte de una profesión pues ha sido necesario que vaya a estudiar su memoria, el viaje a las regiones comerciales. Por eso no es que me resultó fácil, sino que tuve esa capacidad para discernir y recrear ese ambiente de Humboldt y Bonpland. Lógicamente, al final tuve unas ciertas dudas con respecto cuando llegan a la costa oriental, suroriental del lago Maracaibo. Allí, porque de Moporo a Motatán, yo siempre había leído que el río Motatán era navegable, pero descubrí, por parte de un investigador de Maracaibo, de Zulia, que no era navegable en su totalidad. Entonces, por eso fue que lanzo a Humboldt, lo lanzo a pie desde la orilla del lago hasta Trujillo. Esa es la razón. Entonces, claro, yo siempre, desde joven, por la misma vez, como en principio yo fui excursionista, alpinista, espeleólogo, de todo, pues entonces ha sido, históricamente, es uno de mis personajes preferidos y siempre estoy en esta cosa sobre Humboldt. Por eso es que quise dedicarle un cuento como quería si el viaje de Humboldt, en vez de llegar a Puerto Cabello, Valencia, y agarrar al sur hasta Puerto Ayacucho, Esmeralda, Amazonas, si él sigue, da la vuelta que yo le di y llega a Trujillo. Eso me hubiera gustado. Esa es la razón de haber creado el cuento como tal. Por ese motivo lo hice. Claro, tengo que corregirlo en verdad. Pero sí. Y el caso de José de la Cruz existió en verdad. No, bueno, todos los personajes, sus amigos, que Humboldt nombra allí, todo estricto a la historia. Lo ficcionado es el viaje. Pero claro, va acompañado de los personajes de la historia, y amigos de Humboldt, todo eso. José de la Cruz existió. Él existe en verdad. Pero cuando él llega aquí a Guayaquil, en la costa de Ecuador, ahí se le pierde la pista. Humboldt no lo nombra más para nada. Entonces ahí yo me lo traigo de Ecuador y lo coloca allí no regresa. En 1802, 3 por allí. No regresa más y se queda, no regresa a Cumaná ni a Caripe, sino que se queda aquí en Carvajal. Ese es el objetivo Y le quise dar a Humboldt, que como alemán no pronunciaba bien la palabra cruz, entonces le queda como un símbolo que es pronunciar como cus, puede ser que cus, y al final como, para no crear confusión, entonces le digo que por qué con voz engolada, hacía esto, aquello. Ok, por ese Un lado. detalle, Napoleón, ¿sabes que esto lo supe porque hay un jugador alemán en el Real Madrid que es Toni Kroos, y Kroos se escribe K-R-O-O-S, y se lo escuché pronunciar a un locutor alemán y él lo pronunciaba Cruz. Entonces es posible que averíguate cómo en Google, búscate el traductor de Google. Él trae abajo, debes haberlo visto, sí. Una cornetica. Entonces escribe la palabra cruz y la pones para que te diga
cómo se escribe cruz en alemán y luego lo pones para escucharlo, para que escuches cómo suena, a ver si fonéticamente hay una cercanía mayor que Cus con respecto a cruz. Sí. Yo consulté con un profesor que me dio clase y sabe alemán, entonces estuvimos un rato conversando con cuál nombre, José o de la Cruz. Dice que con José no tiene ningún problema en que un alemán pronuncie la palabra José. En cambio con Cruz me dijo, no, sí tiene problema. Entonces, por eso fue la razón. Sí, pero de todas maneras voy a hacerlo así. Y revisa a ver, porque lo que te digo, yo veía algunos partidos de fútbol por una plataforma llamada His Goal, gratuita. Por cierto, intenté entrar la semana pasada y tenía un letrero grandote que decía que lo había clausurado el FBI por pirata. Entraba por ahí y veía ciertos partidos que no podía ver en la televisión normal porque no los pasaba. Entonces, pero las narraciones eran en alemán, en chino, en francés, etcétera, en inglés. Pero escuché una en alemán y mencionó Tony Cruz. Y yo decía, oye, quiere decir que en alemán la pronunciación cross, como dice todo el mundo en español, es cruz. Entonces, de repente da la casualidad que es la palabra. Bueno, sigue. Lo que dice Teresa, que por qué la leyenda de Tulio Férez Cordero no la menciona allí para el caso del Tamorreal. Sí, yo he leído los libros de Tulio Férez Cordero. Lo que pasa es que Tulio Férez Cordero nace en 1860 y el relato es de 1802. Entonces, no lo puedo mencionar porque quito la verosimilitud. Entonces, por esa razón, no lo quise mencionar de esa manera. Eso se llama, Napoleón, eso se llama anacronismo. Exacto. Se produciría un anacronismo. Exactamente. Entonces, de allí, como dice Soriana, esa es la razón de dónde nace el cuento. El cuento, que es un cuento porque está ficcionado y solamente lo real es la parte histórica, las fechas. Claro, las fechas hasta que él está en Puerto Cabello. Hacia atrás, eso es verídico. Pero de ahí en adelante sí está todo ficcionado, lógicamente. Porque recuerden que Humboldt nunca estuvo entre Valencia, Puerto Cabello, San Juan de los Morros, fue al sur. De ahí, aunque Mérida está el segundo pico más alto de Venezuela, que es el Humboldt, él nunca estuvo en Mérida. Entonces, esa es la razón, la historia de por qué el cuento. Entonces, por esa razón. Y lo que decía Noris, que sí que tenía problemas para esa época, como era la ruta de Moporo hasta Carvajal, hasta Trujillo. Entonces, por esa es la razón que no pude hacerlo. En cuanto eso es como de cambiar. ¿Qué más tengo por aquí? Comentarios. Bueno, el cuento de 2 palabras, 3 ladridos, me salió fue de un personaje de donde estuve niño y lo recuerdo, se llamaba Chirolo. Entonces, claro, él murió, pero no murió de esa manera. Pero entonces yo le quise allí agregar algunas cosas, historias del pueblo, y de allí surgió. Pero me inquieta que Armando haya dicho que él se ahorcó. Entonces debo revisarlo porque no. Él se lanza, él dice que se agarra la garganta como si se ahorcara. Pero no, él se lanza y muere ahogado. Claro, allí lo dejo, vamos, semiabierto el cuento, porque el perro ladra, ve hacia abajo y ve las aguas tranquilas, dando a entender que Cirolo se murió. Esa es más o menos por allí van los tiros, como dice. Además, disculpa, José Napoleón, que tú das esa información en el primer párrafo cuando comienza a describir las andanzas del personaje en el río. Exacto. Él se lanza. Él se lanza, pero se lanza de pie, porque cuando ve a su mamá y a la que fue su novia, entonces por las palabras, un cierto como los besos que le da en la boca, ahí lo dejo para que el lector pueda dilucidar algo psicológico por allí, por donde va todo, y entonces él se lanza, pero no, nunca se ahorca. Pero entonces tengo que revisar eso porque tal vez se está entendiendo así. Entonces debo revisarlo. Sí, como dice Armando.
El cuento de los huesos negros, sí, es un histórico que me surgió así de repente. Y entonces quise escribirlo con base en la historia, Nigeria, los esclavos, y quise vincularlo directamente con como es José Leonardo Chirinos, que es lo importante, y esta está la fecha de 1795, muy clara, esa vinculación, como quiero mostrar como ese desespero de la esclavitud, con las voces valientes y agresivas de José Leonardo Chirino allá en la Sierra de Coro y en Coro. Entonces, se quise vincular lo que es a este esclavo, vincularlo directamente con José Leonardo Chirino, allí como tal. Esa es la historia del cuento. Por aquí, ¿qué más tengo? El dictamo real, que dice a Teresa. El dictamo todavía existe. Esto está viendo en internet y en Caracha, en Trujillo, venden un licor con dictamo real. Entonces, claro, le dice que esto es sexualmente agresivo, que la eterna juventud, pero son leyendas en verdad. Entonces, pero sí existe todavía el dictamo real y todavía existe esa leyenda y el dictamo real. Venden un licor con esencia de dictamo real. ¿Qué más tengo por aquí? ¿Cómo se llama tu negocio de dictamo real? Porque debe ser que tú vendes la botellita. No, lo vi en internet. Estoy en Carache, hay un sitio de un señor, no recuerdo su nombre, que aparece vendiendo un aguardiente, un licor, un vino que contiene dictamo real, pero no, no es lo mío, no es lo mío. Y Teresa, bueno, sí, allí aprovecho, con el cuento de Humboldt, aprovecho algunas cosas, o sea, quiero lo que él hacía como tal, sus teolitos, su posicionamiento, claro, eso tiene mucha vinculación conmigo, con mi profesión, con lo que me gusta. Y con respecto a lo que decía Armando de Antonio Pigafetta, sí, yo me he leído varias veces las crónicas, porque Antonio Pigafetta fue el cronista oficial del primer viaje alrededor del mundo. El viaje que vino a demostrar que la Tierra era redonda, como una naranja, como dice García Márquez en Soledad. Entonces, de allí, Antonio Pigafetta hace su crónica, describe, exagera muchas cosas de allí. Y finalmente, cuando Magallanes muere allá en las Filipinas, entonces continúa con Sebastián Elcano, que por cierto, Sebastián Elcano. sí, que él no lo deja de medio lado. En sus crónicas más nunca menciona a Sebastián Elcano, considerando la gran importancia que tuvo Sebastián Elcano para finalizar la vuelta alrededor del mundo. Porque también fue quien dijo, bueno, no, vámonos por aquí, por el oriente, a darle la vuelta. Y llega, como dice, llegan 18 personas que llegan aquí a las costas de España. Esa es más o menos la historia, sí. Entonces, es súper claro, todo está vinculado a la historia y a los cuentos. Esa es la historia. Bueno, por allí, no creo que... Si se me fue alguna respuesta... lo de Alicia, el cuento que dice que no lo encuentra, porque es un personaje que empieza a comenzar como a ordenar una biblioteca, y eso pasa para 1899, con el Cabito que llega a Valera. El Cabito realmente llega para esa fecha a Valera, ficcionó todo aquello, y cuando encuentra un legajo de hojas que describe, escrito por José de la Cruz. Entonces, claro, viene y escribe todo aquello, y luego salta, y entonces el que está en Valera de 1899 describe, se asombra de todo aquello, y José de la Cruz continúa con el relato, hasta que finalmente lleva como, porque en verdad yo quería llevar a Humboldt por lo menos hasta la teta de Niquitao. Entonces así lo hice de esa manera, y ese es el objetivo del cuento. ¿Sí, algún otro comentario? Quería decirles que vale la pena leer varias de las crónicas de nuestros cronistas. El de Bernal Díaz del Castillo en México
Por ejemplo, hay un episodio en que hay una batalla entre los indígenas y los españoles y de repente aparece un guerrero en un caballo blanco que ataca a los indígenas y los indígenas se van en desbandada y supuestamente es el apóstol Santiago que estaba de parte de los españoles. Imagínense ustedes qué locura, ¿no? Aquí mismo, pero ya no fue un hecho ficticio. El fundador de Mérida, no recuerdo en este momento cómo era que Juan se llama. Rodríguez Suárez. Juan Rodríguez Suárez. Juan Rodríguez Suárez lo llamaban también el Cid venezolano, porque él es muerto en una batalla con los indígenas, pero mientras agonizaba le pidió a su gente que lo volviera a montar en el caballo para él terminar la batalla. Y como los indígenas lo vieron morirse y lo ven montado otra vez a caballo, huyeron creyendo que era su espíritu, que era inmortal y lo hacía volver. Eso es real, eso aparece en la historia nuestra. Y hay muchas cosas que vale la pena sacar de esas crónicas. El hecho de, por ejemplo, los naufragios de Álvar Núñez, cabeza de vaca. Álvar Núñez sale de un naufragio desnudo en pelota y nada, llega a la costa de la Florida y se pasa 7 años desnudo en pelota predicando, pasando frío, calores, de todo, porque no encontraba, duró 7 años sin ver a otra persona blanca y él no se quería vestir como se vestían los indígenas. Entonces son cosas que uno va encontrando que son realmente el realismo mágico y el realismo maravilloso está ya de antemano en esos cronistas, como dice García Márquez. Y vale la pena conocer muchas de esas reláficas, muchas de esas historias. Se las recomiendo. Yo quería que antes de que cerráramos hoy, pero no nos da mucho tiempo, lo que nos quedan son 10 minutos, un poco que me dieran su impresión de lo que significa hacer un libro. Me gustaría saber un poco qué han sentido al tener que hacer un libro, si ha sido como una experiencia excesiva o si ha sido una experiencia gratificante de terminar un curso, un taller y descubrir que tienen en sus manos un producto de esa magnitud. Y bueno, un poquito a quienes todavía no lo han terminado y no sé por dónde van, apretarle las tuercas porque ya llegamos a enero. La última vez que hablé de esto fue aproximadamente en agosto, si mal no recuerdo, y quedaban unos cuantos meses. Entonces hay que ponerse el cohete y avanzar, pero la mayoría ya terminó sus libros y eso me parece maravilloso. Le doy las gracias al CENAL incluso por haberme dado la libertad de cátedra para solicitarles eso, porque yo quería que ustedes tuvieran la gran experiencia de hacer su primer libro casi que en público, y lo han hecho. Y eso es maravilloso. Me parece que con todos los defectos que puedan tener sus textos, es su obra primeriza y bueno, siempre más defectuosa que las que vienen después. Pero vale la pena la experiencia y vale la pena echarle pierna. Pero quiero saber, esa es mi visión, quiero saber cuál es la de ustedes. Me gustaría que de repente al comienzo de la próxima semana, ustedes lo pensaran en la semana y bueno, que cada quien se tomara unos 3, 4, como mucho 5 minutos para exponer cómo se ha sentido, si le ha parecido que ha valido la pena, si ha sido como un esfuerzo a lo mejor innecesario, porque se puede pensar así también. Entonces me gustaría que lo pensaran y lo habláramos la semana que viene, que por cierto, ¿a quién le tocan los cuentos de la semana que viene? Me toca a mí. A ti, Nori. Ok. Sí. A Nori. Cierto. Chévere. ¿Verdad? Bueno, entonces eso, vayan pensándolo y tratemos en lo posible de ser breves para poder luego pasar por las armas, digo, para que Nori pueda defender sus textos. Una pregunta, Armando. Dime. ¿Cuántas sesiones quedan finalmente? ¿Quiénes faltan por...? Yo creo que nos queda
lo que resta de enero y parte de febrero. No sé cuánta parte de febrero, por lo menos 2 o 3 semanas. O sea, no hay posibilidad de Otra ronda. mini ronda, una cosa así, nada, ¿verdad? Como una mini ronda. No sé. Me cuento otra vez. O sea, un cuento, o sea, no sé, por ejemplo, un cuento. Unos microcuentos, ¿no? Sí, no sé, un cuento adicional y entonces lo Una discutimos ronda todo final. en una, ustedes todo en... están mal acostumbrados a No, yo digo algo vámonos así por el- no, digo tienen algo el así Vámonos por como... Barquisimeto. Vámonos por Barquisimeto y Félix nos brinda unas 3 rondas. No, Con tienen el todo, síndrome, con gusto. tienen el No. síndrome de Estocolmo, que ya aman los cadalzos. No, yo digo, no, es saber si va a sobrar, si de repente en la última no hay nadie, porque ya todos pasamos por la tercera ronda, entonces una última ronda, todos un cuento, no sé. Hasta mediados de febrero. Hasta mediados de febrero acaba Y ya- de avisar. No, y estamos, creo y que estamos, Fanny. y estamos completos, ¿verdad? Ya eso está completo. Ah, entonces Sí. no. Sí, de todas maneras recuerden que los libros ustedes se los van pasando, es decir, tienen sus, como dice Andreina, sus cadalzos privados, pero aparte me los hacen llegar a mí. Y como les digo, necesito que quienes ya yo he revisado y tienen sus textos, que los terminen de revisar, les hagan su última corrección y me los envíen para entregarlos al Senado. Es importante que el Senado los reciba porque es la única prueba de que aprobaron el taller. Por mí, yo les pongo 20 a cada uno y no tengo rollo, pero el 20 lo tienen que sacar ustedes y no dárselo bien. Yo, Supongo que Vamos. hagamos un encuentro en Barquisimeto. Y nos veamos en Bueno, Barquisimeto. con gusto, ya por aquí, aunque Teresa es de aquí, ella estuvo por acá visitando a la familia y tuvimos una jornada bien interesante con ella, bien bonita. Yo vi la foto y quedé picado. Sí. Por cierto, Bueno. John Deli, ¿cómo vas tú? Que eres el único que no sé. Ahí voy. Espero Ah, pero terminar ahí vas pronto. por dónde. Ahí vas por dónde. ¿Cómo? Ahí vas por dónde. voy Bueno. por el segundo cuento. No, estoy escribiendo. No, tengo que hacer unas revisiones finales para ver con qué me quedo y pulir lo que tengo. Pero ya pronto te mando algo. Es importante que terminen antes de que lleguemos a mitad de febrero. Es decir, que terminen para fin de mes para que a mí me dé tiempo de revisarle los libros y poderlos entregar tan pronto termine el diplomado. Ok. Para no hacerlo de tal forma que terminó el diplomado y dentro de 3 años reciben una carta de Raúl Casal donde le dicen, miren, ¿cuándo piensa usted entregar el libro del taller de cuento? No lo hemos podido cerrar por su culpa. Y entonces, no quiero que eso suceda, que Raúl mande esa carta. 3 años cuando ustedes todos estemos en asilo. Entonces, oye, ¿qué habrá pasado con el asilo? ¿Dónde estará Teresa? Y Teresa, ay, por aquí estoy, así toda viejita. Pero estoy terminando el último cuento. Y John Deli ni se diga, John Deli, no, bueno, ahí voy echándole piernas, pero... Voy por el tercero. Ajá. Entonces, por favor, terminen sus libros, salgan todos con la cabeza en alto y orgullosos de sus obras. Y yo sé que vi esta mañana un comentario ahí en la cafetería que hablaba de que la gente quiere son escritores jóvenes y todo eso. Ustedes no se preocupen por eso. José Saramago escribió su primera novela a los 25 años, tuvo muy mala acogida y pasó 30 años sin volver a escribir. José Saramago es premio Nobel de literatura. Así que empezó a los 55 de nuevo y ahí está. Ustedes no todos tienen 55. Entonces, Oye, Armando. ahora es que hay camino. Oye, Armando.
te cuento mi experiencia. Bueno, yo encantado de contar mi experiencia en el taller y en la construcción del libro, pero yo les digo, yo estoy haciendo ahorita lo que yo quise hacer a los 24 años y bueno, por X circunstancia no pude, de manera que en este momento me siento como de 24. Buenísimo, buenísimo. Está bueno. Y te viste como Eso un es pavo. Tengo 24. 24, ¿cómo te sientes tú para yo sentirme así? Ya, tú todavía no has nacido hoy, Soriano. Tú tienes la felicidad del útero materno. Ay, Bueno, miren, creo que es hora de cerrar para que entre el profesor Batista y sus muchachas y muchachos. Y nos estamos viendo la semana pasada. Por favor, quiero que, con toda honestidad, si algo no les ha gustado del taller, si yo soy el malvado del taller, díganlo. Si les parece chévere, díganlo. Lo que para mí es importante es que de ustedes nadie se ha convertido en un clon mío. He dado talleres en los cuales ha habido gente que ha querido imitarme y eso me parece terrible porque la idea es que cada quien desarrolle su propio estilo y eso tiene que ser un taller y la persona sea joven, sea adulta o mayor, tiene adulto que contemporáneo. desarrollar su propia personalidad literaria y eso es importantísimo y ustedes todos lo han hecho y eso me parece maravilloso. De verdad que les doy las gracias por haberme permitido estar al frente del taller. Bueno, hablamos la semana que viene. Un gran abrazo. Chao, pues. Muchas gracias. Y que todo vaya bien. Chao a todos. Bueno, Chao. feliz viernes. Hasta luego. Feliz resto de año. Igual. Feliz Chao, resto de chao. año. Chao.